Una vez concluido el receso establecido, siendo las 13:01, procede a reanudar la presente audiencia. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Bien, continuando con la audiencia. Se resuelven los siguientes términos. Primero, esta autoridad es competente por razón de territorio, ya que el hecho que nos ocupa aconteció dentro del territorio del cual esta autoridad es competente. Igual por materia, ya que se trata de un delito del orden penal, y por fuero, ya que también el delito de robo le compete en este caso a las autoridades del orden local. Dispone el artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales que ninguna persona podrá estar a disposición de una autoridad judicial sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se establezca la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De igual manera, se requieren ciertas circunstancias para poder dictar un auto de vinculación a proceso, entre las cuales se encuentran que se haya formulado imputación por parte del agente del Ministerio Público, y en el caso que nos ocupa, en la audiencia de hoy, el Ministerio Público le hizo la imputación al señor Antonio Alejo Zacarías, alias Rodríguez Alejos Alfredo y o Rodríguez Alfredo Freddy, por el delito de robo. De igual manera, se establece que se le haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado, circunstancia que de igual forma en el caso que nos ocupa aconteció, haciendo el imputado uso del derecho que la ley le confiere, esto es, se reservó a emitir declaración alguna. De igual manera, no se advierte en la carpeta alguna excluyente incriminación o que hubiese existido la prescripción de la acción penal. En ese tenor de ideas, se procede a establecer lo siguiente. El delito de robo, previsto por el artículo 142, párrafo primero, y sancionado por el artículo 145, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado, cuyos elementos son una acción de apoderamiento de cosa ajena mueble y que dicho apoderamiento se realice sin consentimiento o derecho de la persona que puede disponer de ellos conforme a la ley. En el caso que nos ocupa, esta autoridad hasta este momento procesal establece que dichos elementos se encuentran configurados fundamentalmente con la declaración del señor Francisco Javier Cauich, quien refiere que el día lunes 13 de octubre del año, en curso aproximadamente entre las 3 y 3:30 de la tarde, cuando llegó a casa de su novia de nombre Nayeli de Socorro Torres Borges, ubicado en la calle Javier Barros Sierra, número 447, entre Insurgentes y Marciano González, de la colonia Saop de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, dejó su vehículo, el cual consiste en una camioneta de la marca Chevrolet de color gris, con placas TB 9827-B, estacionada enfrente de dicho domicilio, y estando adentro escuchó un ruido, por lo que al salir se percató de que una persona del sexo masculino, con las siguientes características, que era delgado, de tez clara, estatura media, pelo ondulado, que vestía una playera naranja con franjas negras y un pantalón de mezclilla, se encontraba forzando la ventanilla de su vehículo y logrando apoderarse de una mochila marca Supra de color rojo, en la cual el interior tenía varios objetos que son una laptop marca Lenovo color negra con su respectivo cargador, un disco duro de la marca Data color negro, un reloj de la marca Fossil color cromo, un lapicero color plateado, así como varios documentos. Esta entrevista se colige con la de su novia de nombre Nayeli de Socorro Torres Borges, quien en términos similares manifiesta que se encontraba en su domicilio ya antes citado en compañía de su novio cuando escucha un ruido proveniente de la calle.
Refiere que su novio acecha por la ventana, sale, persigue a la persona sin poder lograr alcanzarla, y la persona de nombre Nayeli observa que un sujeto con las características siguientes, que era delgado, tez clara, estatura media, cabello ondulado, que vestía playera naranja con franjas negras y pantalón de mezclilla, se había apoderado de una mochila color rojo en la cual ella sabe que contiene, porque su novio siempre lleva en ella una computadora marca Lenovo con su cargador y un disco duro, así como otros objetos dentro de dicha mochila. Para acreditar dichos objetos, el denunciante exhibe una factura con número 10372 de fecha 13 de enero del año 2013, expedida por la tienda Soriana S.A. de CB, en la cual se establece que el objeto que ampara dicha factura es una computadora Lenovo con un pasacorrientes. Por lo que respecta a los demás objetos que dice que son de su propiedad, lo acredita la preexistencia, propiedad y falta posterior con las declaraciones testimoniales de las personas Nayeli del Socorro Torres Borges y Martina Asunción Borges Cabrera, quienes refieren que saben y les consta que el denunciante Francisco Javier Kawich siempre lleva dentro de su mochila color roja de la marca Supra los objetos antes mencionados. Perdón. Existe también en la carpeta investigativa un dictamen realizado por Juan Carlos Sur, perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se determina que el valor de los objetos es un conjunto de asciende a la cantidad de 4.970 pesos. De igual forma, obra en la carpeta investigativa que se encuentra relacionada con la averiguación previa o carpeta administrativa, mejor dicho, QR/Che, PG, 2014, 01, 02, 150, en la que se establece que existe la entrevista de una persona que responde al nombre de Enoc Moisés Adillo, quien refiere que se dedica a conducir un vehículo del servicio público, esto es un taxi con el número 531, y que el día 13 de octubre del año en curso, una persona se subió a dicho vehículo e intentó asaltarlo para despojarle el producto de su trabajo, que era la cantidad de 400 pesos, dándose con ello un forcejeo y logrando someter a una persona que vestía una playera naranja con franjas negras y que logró someter, y junto a esta persona que había sujetado se encontraba una mochila color roja que en su interior contenía varios objetos, de los cuales fueron denunciados por el señor Francisco Javier Kawich Jiménez. Estos objetos fueron debidamente recolectados y embalados por los agentes de la policía Julián Bautista Sempech y Carlos Joaquín Chim Balán, y entregados a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Objetos estos que posteriormente fueron reconocidos por el denunciante Francisco Javier Kawich Jiménez como los mismos que le habían robado, y por lo tanto les fueron entregados. De igual manera, en la referida carpeta existe una actuación del Ministerio Público de reconocimiento de fotografía realizado primeramente por el ciudadano Francisco Javier Kawich Jiménez, en la cual le ponen a la vista 5 fotografías marcadas con la serie A del 1 al 5, reconociendo la fotografía número 5 como la persona que observó salir de su camioneta llevándose con ello una mochila color roja conteniendo en su interior varios objetos de su propiedad. De igual manera existe la actuación de reconocimiento de fotografía de la ciudadana Nayeli del Socorro Torres Borges, quien de igual manera le es puesta a la vista una serie de fotografías marcadas con la serie B del 1 al 5 y reconoce a la fotografía número 3 como la persona que observó saliendo de la camioneta de su novio y que llevaba consigo una mochila de color roja.
Con estos datos de prueba se acreditan todos y cada uno de los elementos que configuran el delito de robo. Por lo que respecta a la agravante de que dicho robo se cometa sobre un vehículo estacionado en la vía pública, se acredita esencialmente con la declaración del señor Francisco Javier Cauich Jiménez, la cual se corrobora con la entrevista de la ciudadana Nayeli de Socorro Torres Borges, quienes en términos similares manifestaron que el día 13 de octubre del año 2014, cuando se encontraba la señora o señorita Nayeli en su domicilio, llegó su novio, esto es el señor Francisco Cauich Jiménez, a bordo de su camioneta de la marca Chevrolet, color gris, con placa de circulación TB 9827-B, la cual dejó estacionada en la vía pública, esto es en la calle Javier Barro Sierra, frente al número 447, entre las calles Insurgentes y Marciano González de la colonia Saoc de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, acreditándose con esto que el delito se cometió sobre un vehículo estacionado en la vía pública. Con todos estos datos de prueba, esta autoridad considera que los mismos son idóneos y pertinentes hasta este momento para acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en este caso el delito de robo calificado. Por lo que respecta a la participación del imputado, quien en esta audiencia, al inicio de la misma, esta autoridad le preguntó que refiera su nombre completo y correcto y señaló llamarse Antonio Alejo Zacarías. Su participación en el delito se acredita con las entrevistas de los CC Francisco Javier Cauich Jiménez y Nayeli de Socorro Torres Borges, quien refieren que el día 13 de octubre del año 2014, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando se encontraban en el domicilio de la segunda citada, esto es, en el domicilio de la ciudadana Nayeli, el cual se encuentra ubicado en la calle Javier Barro Sierra, número 447, entre las calles Insurgentes y Marciano González de la colonia Saoc de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, escucharon un ruido que provenía de la calle, y al asomarse por la ventana, el señor Francisco advierte que en su vehículo estaba siendo forzado por una persona del sexo masculino, que era una persona delgada, tez clara, estatura media, cabello ondulado, y que vestía una playera naranja con rayas negras y pantalón de mezclilla. En similares términos se conduce la ciudadana Nayeli de Socorro Torres Borges, y también se demuestra con la averiguación previa que señala el Ministerio Público, en donde se establece que el ciudadano Enoc Moisés Jadillo fue producto de un intento de robo por una persona, la cual logra sujetar, y esta persona que logra sujetar es una persona que vestía con las mismas características de las ya mencionadas, motivo por el cual al llegar los agentes de la policía logran detenerlo, así como asegurarle una mochila color roja que en su interior contenían varios objetos que, al ser puestos a la vista del denunciante de nombre Francisco Javier Cauich Jiménez, lo reconoce como los mismos que le habían sido robados. Por lo tanto, hasta este momento existen datos de pruebas suficientes, idóneos y pertinentes a juicio de esta autoridad para establecer que el hoy imputado, cuyo nombre correcto en esta audiencia ha referido llamarse Antonio Alejo Zacarías, fue la persona que en forma individual, esto es, por sí misma, cometió el delito de robo, conducta que se adecua a lo establecido por el artículo 16, fracción primera. Por todo lo anterior, se determina resolver de la siguiente manera. Primero, siendo las 13:15 del día viernes 19 de diciembre del año 2014, se decreta auto de vinculación a proceso en contra de la persona que en esta audiencia dijo llamarse Antonio Alejo Zacarías, como probable responsable de la comisión del delito de robo calificado ilícito previsto y sancionado por el artículo 142, previsto por el artículo 142, párrafo primero, y sancionado por el artículo 145, fracción segunda. Ello en relación al artículo 14, párrafo segundo, y 16, fracción primera, todo del Código Penal vigente en el Estado, ilícito cometido en agravio del ciudadano Francisco Javier Cauich Jiménez.
Segundo, de conformidad con lo establecido por el artículo 82 del Código de la Materia, se tienen por notificados de esta resolución los intervinientes en esta audiencia. Asimismo, se les hace saber que con lo dispuesto por el artículo 87, fracción séptima del ordenamiento procesal en vigor, tienen derecho a inconformarse con la resolución que estime pertinente. De igual manera, se ordena la transcripción de la presente resolución por tratarse de un acto de molestia. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Su Señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, solicito se imponga como medida cautelar la prisión preventiva, toda vez que esta persona es considerada como un peligro para la sociedad y un riesgo para la víctima. De igual forma, con fundamento en el artículo 153, 154 y 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se imponga al imputado Antonio Alejo Zacarías la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por el tiempo que dura el proceso, mismo que no deberá exceder de 1 año. Lo anterior, en virtud de que ha sido vinculado por el delito señalado como por la ley, como robo calificado, y se ha vinculado su probable comisión al hoy imputado Antonio Alejo Zacarías, siendo un delito que merece pena privativa de libertad con una pena mínima de 4 años y una pena máxima de 12, resultando importante recalcar que el imputado representa un peligro para la sociedad, toda vez que ha sido sentenciado por condena dolosa por robo calificado, además de tener un procedimiento anterior en el cual se decretó que podía firmar en la Dirección de Planeación e Implementación del Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, perdón, Ministerio Público, una pausa, por favor. Me dice que tiene una sentencia por robo calificado y que tiene que un proceso, ¿por qué? Ha sido vinculado en donde se decretó como medida cautelar su presentación ante la Dirección de Planeación del Sistema de Planeación de Justicia. ¿Presentarse a firmar dónde? Dentro de la carpeta 12 del 2014. ¿Dónde se va a presentar a firmar? Ante la Dirección de Planeación e Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado. Adelante. Como antecedente para lo anterior, se encuentran la carpeta marcada con el número CI /Che /01 /03 CI CI /Che /C CH Che diagonal 01 diagonal 03 diagonal 00800 diagonal 7 /2014, en donde con un machete en la mano el hoy imputado amenaza a la víctima apoderándose de su teléfono celular, sus audífonos, y lo amenaza con ocasionarle un daño en su persona, en este caso diciéndole que lo iba a matar si lo seguía. De igual forma, obra la carpeta de investigación CI Che ¿Diagonal qué? Che diagonal 03 diagonal 00922 diagonal 8 del 2014, llevándose la audiencia inicial en fecha 5 de agosto, en donde se le vinculó a proceso en la carpeta 12 del 2004 y se decretó como medida cautelar la presentación periódica de esta persona ante la Dirección de Planeación e Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Con posterioridad a ello, este sujeto presentó una denuncia por usurpación de función de identidad, señalando que él respondía al nombre de Freddy Alejos y que utilizaba el nombre de su primo Antonio Alejos,
Sin embargo, la medida cautelar, a pesar de haber sido solicitada su modificación, fue ratificada. Perdón, falsificación, ¿de qué dice usted? Perdón, no lo escuché. Que está sujeto a una carpeta de qué dijo, falsificación, ¿de qué? De usurpación de identidad. De igual forma, en fecha 13 de octubre del año en curso, se inició otra carpeta de investigación con número CI, /Che, /01, /18, /01791, /10 del 2014, en donde el dicho sujeto, de la misma forma, al momento de ser detenido, trata de burlar la buena fe de la autoridad, nombrándose con un nombre falso, señalando que su nombre correcto era el de Freddy Rodríguez Alejo, y al momento de comparecer señala que su nombre correcto es Antonio Alejo Zacarías. Por dicho hecho se encuentra en este momento detenido bajo la carpeta 24 del 2014, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. En esta carpeta, en relación con los presentes hechos que se llevan en esta carpeta, cabe resaltar la declaración de la víctima, en la cual señala que lo vio con los objetos de la víctima, Francisco Javier Cauich Jiménez, que en este caso fue una mochila de color rojo, color Supra, que en su interior contenía una computadora laptop de la marca Lenovo, y que dicho hecho lo cometió con violencia, toda vez que amagó con un cuchillo y se lió a golpes con la persona que denuncia en dicha carpeta de investigación. ¿En qué carpeta, MP? En la 24 del 2014. De igual forma, obra la presente carpeta de investigación, marcada con el número ATP, /Che, /01, /1902, /10, -2014, que se refiere a los hechos motivos de la presente carpeta, en donde la víctima lo identifica plenamente y lo ve al momento que está sustrayendo sus objetos de su vehículo de la marca Chrysler tipo Tornado color gris modelo 2005, siendo que esta carpeta con la carpeta que anteriormente mencioné, la 24 del 2014, fueron hechos que se suscitaron el mismo día con diferencia de horas, en las cuales se puede apreciar que esta persona representa un peligro para la comunidad y el patrimonio de las mismas, porque a pesar de tener una medida cautelar impuesta con anterioridad, continúa delinquiendo. Independientemente de lo anterior, esta persona ha sido detenida en diversas ocasiones señalando diversos domicilios, por lo cual no cuenta con un domicilio fijo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, crea un riesgo de fuga para él mismo y el hecho de no estar presente al momento del proceso. 168, fracción primera, dijo usted. Sí. Incluso en la carpeta que previamente se ha judicializado mencionó trabajar para el ayuntamiento y al pedir informes a ¿En qué carpeta, MP? 24 del 2014. Es que como menciona usted varias carpetas y me menciona usted en la carpeta, entonces ya no sé a qué carpeta se refiere. Entonces López, por favor, cuando se refiere a una carpeta, como me ha dado usted muchas carpetas, me especifica Claro usted que a qué carpeta se refiere, por favor. Gracias, perdón. Sí. Entonces en la carpeta, ¿qué me dice? 24 del 2014. Gracias, continúe, por favor. Señala que trabaja para el ayuntamiento y al pedir informes a nos informan que esto es incorrecto, que él únicamente realiza labores de trabajo a la comunidad por disposición de una autoridad judicial. En cuanto al hecho de haber sido sentenciado por delito doloso, tenemos la causa penal 218/2012, en la que fue sentenciado por el delito de robo calificado,
ingresando el 12 de julio de 2012 y saliendo o otorgándole su libertad en fecha 11 de julio del 2014 por haber conmutado la pena, por lo cual se cubre el requisito de procedencia que establece el numeral 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que existe el riesgo de que vuelva a delinquir y la necesidad de la cautela de prisión, sin que se oponga esto a lo dispuesto por el numeral 168, puesto que la penalidad máxima para el delito de robo lo es de 12 años de prisión. Con las anteriores carpetas de investigación se corrobora que el imputado es un peligro para la sociedad por tener diversos antecedentes, por ser reincidente en el ilícito que hoy se le imputa, además de que ha actuado con violencia en contra de las víctimas y las ha amenazado con ocasionarles un daño a su persona, por lo que se reitera la petición de imponérsele al imputado la prisión preventiva. Esto con fundamento en lo dispuesto por el 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional. Esto sin que sea óbice que no perjudica ni vulnera sus garantías, puesto que la penalidad del delito es de 12 años, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 168 del Código de Procedimientos Penales. La temporalidad de la medida cautelar se solicita el tiempo que dura el proceso sin exceder de 1 año. Y señalando por último que esta persona incurre en lo dispuesto también por el numeral 168, fracción tercera, respecto a que, pese a que se le informó que no debía continuar delinquiendo y tenía una medida como es el hecho de presentarse ante la Dirección de Planeación e Implementación del nuevo sistema de justicia penal, ha realizado nuevamente un hecho delictuoso, en este caso el de robo calificado en agravio del señor Francisco Javier Cawich Jiménez. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Defensa? Sí, señoría. Esta defensa solicita prescinda de la imposición de la medida cautelar que ha pedido la representación social en contra de mi representado por lo siguiente. En primer término, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente, señor juez. Dice: las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable, y en lo que aquí interesa hago énfasis en lo siguiente. Dice: para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o para evitar la obstaculización del procedimiento. En consecuencia, su señoría, resulta viable preguntarse cómo mi representado va a caer en alguno de estos supuestos si actualmente, como usted lo ha escuchado de la exposición del Ministerio Público, él se encuentra sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva en autos de la carpeta 24/2014 que se instruye en los juzgados de control de este distrito judicial. Es decir, si él está privado de su libertad cumpliendo una medida cautelar, evidentemente, por lógica, no puede caer en ninguno de esos supuestos, no se puede fugar, no representa un riesgo para la víctima o para la sociedad, ni mucho menos puede obstaculizar el procedimiento en razón de su situación que vive particularmente en la carpeta 24/2014. Resulta imposible imponérsele la medida cautelar por esta situación. Pero aunado a ello, su señoría, el artículo 157 del mismo código que cité anteriormente, en su párrafo segundo establece: solo el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores
que se encuentran en el sistema financiero. Luego entonces, señor juez, si mi representado, como le he explicado y como lo ha validado la representación social, ya tiene una medida cautelar de prisión preventiva, en términos del artículo que le cité previamente, no puede combinarse con una nueva medida cautelar de prisión preventiva. Es por ello, su señoría, que solicito prescinda de dicha imposición de medida, dado que resultaría ilegal y que se le aplique, pues no hay precepto alguno que autorice a la autoridad judicial imponer 2 veces la prisión preventiva, sin que sea impedimento, su señoría, que como usted escuchó de la relatoría de la representación social, ella le citó diversas carpetas, tanto de investigación como una carpeta administrativa que se sigue en estos juzgados. Únicamente para conocimiento, señoría, y para que usted tenga la información de calidad, le hago de su conocimiento lo siguiente: la carpeta administrativa 12-2014 es una carpeta administrativa que se concluyó ya por acuerdo reparatorio y fue sobreseída la misma. En consecuencia, no puede ser usada en contra de mi representado para sustentar una prisión preventiva. La carpeta de investigación, en la cual la representación social señaló que aparentemente mi representado con un machete le intentó quitar un celular a otra persona, es una carpeta que ni siquiera se ha judicializado. Luego entonces no existe ni la mínima certeza de que existan esos datos, de que mi representado probablemente haya cometido la conducta que le atribuye, porque no es una carpeta no judicializada. Además de que la carpeta 24-2014, carpeta administrativa, como ya le he comentado, señor juez, es una carpeta que sí está judicializada y es una carpeta en la cual mi representado está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Luego entonces, señor juez, al no darse los supuestos de ley para que se imponga la medida cautelar que solicita la representación social, dado que no se puede aplicar 2 veces la prisión preventiva, deberá prescindir de lo mismo, máxime cuando en autos de la carpeta administrativa 30-2014 que se instruyen estos juzgados ante un imputado diverso y por hechos diversos que no voy a citar los datos por secreto profesional, pero sí me permito citar que en esa carpeta un juez de control que actúa en este distrito judicial ya resolvió que no es viable imponerse doblemente la prisión preventiva cuando a un imputado ya está sujeto a dicha medida cautelar. Por lo tanto, señor juez, pido se prescinda de dicha medida, y esto no es impedimento de que si en algún momento dado mi representado en autos de la carpeta administrativa que se sigue en este juzgado 24-2014 obtiene su libertad, si la representación social considera que puedes en esta carpeta que hoy usted lo ha vinculado solicitar una audiencia para pedir la imposición de la medida cautelar, lo podrá hacer, porque la ley ahora sí lo permitiría, siempre y cuando se justificase la misma. Es cuanto, señoría. Una pregunta, para que tengan ayuda para resolver esta defensa. ¿De casualidad tendrá usted a la mano el dato del término de la prisión preventiva que pesa sobre su representado en la carpeta 24-2014? Sí, señor juez, es... Señor juez, aparentemente fue el 16 de octubre de este año. ¿Y el término de la medida? Fue por un año. Un año. Sí. Gracias. ¿El Ministerio Público se va a hacer cargo de las manifestaciones vertidas por la defensa? Sí, su señoría. Por cuanto a lo manifestado por la defensa, en el supuesto de que se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva,
y que ha señalado con fundamento el artículo 153. Si bien es cierto que se encuentra en este momento cumpliéndola dentro de la carpeta 24-2014, señoría, y que la misma es por una temporalidad de un año, esta representación social considera que es pertinente que nuevamente se le dicte la prisión preventiva, toda vez que se está hablando de una carpeta administrativa diferente, en que estamos en temporalidades diferentes. Esto es, en dicha carpeta, en la 24-2014, nos encontramos en este momento en la etapa intermedia, por lo cual no se tiene todavía una certeza establecida en cuál va a ser el destino concreto de dicha carpeta administrativa. Es por lo cual esta representación social está solicitando, por cuanto a la presente carpeta administrativa que hoy se está tratando, se le dicta nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que se está llevando por cuerda separada y los términos, ¿verdad?, son diferentes. Por tanto, señoría, en el supuesto de que en la carpeta administrativa 24-2014 se resolviese antes del año, podríamos estar hablando de que no se le podría, se le tendría que estar sujeto nuevamente a una medida de prisión preventiva para que pudiese estar dentro de la carpeta administrativa que hoy estamos, de la que hoy estamos tratando. Asimismo, por cuanto a la combinación que refiere, que se establece en el artículo 157, esta representación social considera que dicha combinación se refiere a las medidas cautelares solicitadas dentro de una misma carpeta administrativa en una audiencia en específico. En este caso estamos hablando de dos carpetas administrativas diferentes, por tanto, señoría, no existe una combinación de ninguna forma, toda vez que esta representación social única y exclusivamente está pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva, sin que mediase solicitud alguna por la cual estuviese combinando alguna medida cautelar diversa prevista en el artículo 155. Por tanto, considera esta representación social que dicho argumento de la defensa no se encuentra apegado a lo que establece el artículo 157, que en específico el legislador tuvo la intención de que en la misma audiencia, en una misma carpeta administrativa, se le concedan o se le impongan dos medidas cautelares, en este caso que sea la prisión preventiva y una combinada correspondientes a la 155. En tal circunstancia no nos encontramos en esa hipótesis, en ese supuesto. Asimismo, señoría, si bien respecto a la carpeta de investigación en la cual refiere que no se encuentra aún judicializada, podría tomarse como un antecedente estadístico corroborado con las otras carpetas administrativas como son las 12-2014, que si bien ya existe un acuerdo reparatorio, y la 30-2014, no quiere decir que no haya quedado un registro de las mismas en el área de estadística, en el cual se logra establecer la reincidencia que tiene el imputado Antonio Alejo Zacarías por cuanto al delito de robo calificado. Esto es, ha realizado distintos robos, incluso se le dio la oportunidad de poder tener una presentación periódica y la desaprovecha, de tal forma que vuelve a reincidir en nuevas conductas delictivas, siendo de la misma naturaleza jurídica. Es por lo cual esta representación social reitera la petición de la prisión preventiva por cuanto a los antecedentes ya expuestos, señoría. Gracias. Defensa se va a hacer cargo de la moción de MP. Sí, señora, no obstante que los argumentos de la representación social no destruyen la legalidad de los preceptos que yo le he citado del Código Nacional con anterioridad, seré breve a fin de no caer en dilaciones innecesarias en cuanto al debate. En primer término,
La representación social hace un alegato al concluir su exposición subjetivo respecto a que mi representado estaba sujeto a la medida cautelar de presentación periódica y no aprovechó esa oportunidad. A efectos de que no se contamine el criterio que usted en su momento puede emitir, le hago la siguiente precisión. Mi representado en esa carpeta auxiliar de la carpeta administrativa 12-2014 que se instruyó en este juzgado, se le impuso la medida cautelar. En esa medida cautelar de prisión preventiva nunca incumplió con dicha medida. Tan es así que esa medida nunca se le revocó, pero además esa carpeta es la que yo le expuse en mi primera intervención, que fue la que se concluyó mediante acuerdo probatorio, haciendo las veces de una sentencia absolutoria y sobreseyó la causa. Ese ni siquiera debe ser un antecedente que la representación social le debe hacer valer o intentar hacer valer a usted para justificar dicha medida cautelar. Los demás argumentos creo que no los voy a tomar para efectos de no seguir en esa dinámica de argumentos subjetivos, y únicamente voy a reiterar que la autoridad judicial por mandato constitucional únicamente puede hacer lo que por ley le está permitido. Por ley le está permitido, conforme al 153, imponer medidas cautelares, pero cuando se cumplan los supuestos que resultan de explorado derecho, que ya sabemos cuáles son: riesgo de fuga, riesgo para la víctima u obstaculización del procedimiento. Insisto, ¿cómo mi representado va a caer en esos supuestos si actualmente se encuentra cumpliendo una medida de prisión preventiva en la carpeta administrativa 24-2014 que se instruye en este juzgado? La ley también, haciendo ya conclusión y énfasis, no permite a la autoridad judicial en ningún precepto jurídico imponer 2 veces la prisión preventiva. Permite imponerla una vez y ya se le impuso a él en la carpeta 24-2014. Por lo tanto, señoría, solicito se prescinda de la medida cautelar que solicita la representación social. Es cuanto. Bien, esta autoridad ha escuchado al Ministerio Público y a la defensa, y creo que nada más estima oportuno conceder el uso de la voz al imputado para que, si desea hacer alguna manifestación, puede consultarlo con su defensor. Sí, señor, estoy de acuerdo con lo que dice mi defensa. Bien, ¿es todo lo que desea manifestar? Sí. Gracias. Perdón. Bien, habiendo escuchado a los intervinientes, se declara cerrado el debate y se procede a resolver en los siguientes términos. Tomando en cuenta que el imputado que hoy refirió llamarse Antonio Alejo Zacarías, se encuentra sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva dentro de la carpeta administrativa 24-2014. Esta autoridad estima procedente la manifestación vertida por la defensa, ya que toda medida cautelar, y en especial la medida de prisión preventiva, lleva aparejada ciertos requisitos, entre ellos los que se señaló: peligro para la víctima, los testigos, la sociedad, riesgo de fuga y destrucción de datos de prueba o obstaculización del proceso. Y en el caso particular, dentro de esta carpeta con número 42-2014, pues es obvio que al estar sujeto el imputado con prisión preventiva, no se puede poner en riesgo los requisitos acabados de mencionar. Ello no obstante de que el Ministerio Público señale que dicha carpeta se encuentra en una etapa de intermedia y no se sabe con certeza qué es lo que pudiese originar. Sin embargo, esta autoridad girará los oficios correspondientes a la Dirección de Vigilancia de Medidas Cautelares para que, en el supuesto, sin conceder que dentro de la carpeta administrativa 24-2014 obtuviese su libertad por un procedimiento abreviado o por cualquier otra circunstancia de la cual se ordene su libertad, inmediatamente deberá notificarse al MP
para que solicite una audiencia y se le imponga una medida cautelar al imputado, la cual en su momento se determinará. Señor Antonio Alejo Zacarías, le informo que dado caso de que usted obtuviese su libertad dentro de la carpeta 24/2014, usted va a señalar un domicilio, obviamente un domicilio fuera de lo que es el Cerezo, para que en un dado caso que usted llegue a salir, tiene usted la obligación de comparecer a este tribunal a manifestar si es el mismo domicilio o si ha cambiado de domicilio. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que usted obtenga su libertad y se le requiera su presencia para cualquier diligencia y en especial para una audiencia donde se le imponga una medida cautelar respecto a la carpeta que nos ocupa el día de hoy, que es la 42/2014, y usted no se le localice en dicho domicilio, eso podría significar como un indicio de riesgo de fuga o que usted se esté ocultando de la justicia, lo que podría dar lugar a que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión y podría ser hasta acreedor en un momento dado de una medida cautelar. Por lo tanto, no se considera oportuno imponer una medida cautelar de prisión preventiva sobre el imputado que ya tiene bajo su persona dicha medida de prisión preventiva. Por lo tanto, se considera de que no es procedente en este momento, amén de que en la carpeta que nos ocupa en esta audiencia, pues no viene bajo prisión preventiva, no es de flagrancia, viene por llamar de una forma, citado, si bien no en su domicilio, sino porque se encuentra privado de su libertad por otra carpeta administrativa, pero viene bajo libertad dentro de la carpeta que hoy nos ocupa. Por lo consiguiente, no se estima oportuno ni procedente imponerle de nueva cuenta la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. De todas maneras, se ordena girar el oficio correspondiente a la Dirección de Vigilancia de Medidas Cautelares para que en el supuesto de que el imputado Antonio Alejo Zacarías obtenga su libertad dentro de la carpeta administrativa 24/2014, le informe inmediatamente al Ministerio Público para que solicite la audiencia correspondiente para la imposición de una medida cautelar. Y usted, señor Antonio Alejo Zacarías, en este supuesto tendría usted la obligación de presentarse ante este tribunal a la audiencia correspondiente de una medida cautelar que en su momento, ¿sí?, se le dicte en su contra. ¿Le entendió? Sí, señor. ¿Sí? ¿Tiene usted alguna duda? No. ¿No? Bien. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría, con fundamento en el 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita un término de 2 meses para el cierre de investigación. Esto con la finalidad de aportar los siguientes datos de prueba. Realizar el dictamen de avalúo documental del objeto faltante consistente en un reloj fósil de color cromo que la víctima tenía en el interior de su mochila y que no fue recuperado al momento del aseguramiento de objetos. Recabar el dictamen de criminalística de campo que fuera solicitado con anterioridad y que no ha sido rendido por parte de personal pericial de la Procuraduría. Realizar el dictamen de avalúo de daños sobre el vehículo Chevrolet tipo Tornado modelo 2005, esto en cuanto a la ventanilla que fue forzada al momento de apoderarse de los objetos. La declaración del CENOC Moisés Jarillo Uc, persona a quien intenta robar con posterioridad a cometer el presente hecho delictivo y quien visualizó que portaba consigo al momento de que lo atacó e intentó robarle los objetos de la víctima que corresponde a la presente carpeta de investigación. De igual forma, realizar los dictámenes psicológicos de la víctima para acreditar el daño material y moral en su caso, y el dictamen psicológico criminal del imputado Antonio Alejo Zacarías con la finalidad de determinar el modus operandi del imputado, las causas que lo orillan, la posibilidad de reincidencia, el grado de peligrosidad en el que pudieran efectuarse los eventos ilícitos posteriores en caso de que así lo determine el perito en cuestión al momento de realizar el dictamen. Las anteriores diligencias, sin perjuicio de que en la secuela de investigación complementaria se pudieran obtener nuevos datos de prueba. Es cuanto, su señoría. Gracias, Ministerio Público. ¿Defensa? Sí, su señoría.
Como primer punto, cito que esta carpeta tuvo inicio el 13 de octubre del año 2000 curso. Perdón, no le escuché. ¿Puede repetirlo? Como primer punto se cita que esta carpeta de que nos ocupa tuvo como inicio el día 13 de octubre del año en curso, en donde el señor Francisco Javier acudió ante el Ministerio Público a interponer su denuncia. Mismo día en el cual la representación social giró a su cuerpo de peritos el pedimento de la realización de un dictamen de criminalística de campo que refiere de los faltantes en esa misma fecha, así como el avalúo que se le practica a los objetos encontrados. En ese tenor, su señoría, se advierte que desde esa fecha la representación social ha tenido la oportunidad de solicitar los dictámenes correspondientes para complementar la integración de la carpeta de investigación que hoy nos ocupa. De tal suerte que el dictamen de criminalística, al ya ser solicitado desde la fecha en mención, pues obviamente únicamente lo que le falta a la representación social es obtenerlo de su propio cuerpo de peritos, lo cual no llevará más de girar los oficios correspondientes y pedir la entrega de dicho documento. Lo mismo ocurre en cuanto a los peritajes señalados, el de avalúo documental sobre el reloj fósil y el avalúo de daños al objeto relacionado como el vehículo en el cual se encontraban los objetos de los cuales se han hecho referencia. En ese tenor se tiene que igualmente corresponden a la plantilla de los cuerpos de peritos quienes pueden elaborar esos mismos dictámenes y que en efecto al tenerlos a la mano y al ser una coordinación junto con el Ministerio Público, pues no habrá mayor impedimento para que se obtengan con prontitud. En ese tenor se tienen los dictámenes psicológicos para practicarse a las víctimas y el dictamen psicológico que pretende realizarse al imputado. Todos ellos al alcance a través de sus peritos en el cuerpo del cuerpo de peritos que adscritos a la Dirección General de Peritos de la Procuraduría. Y refiriendo también la representación social, obtener la entrevista del señor Enoc, del cual se tienen los datos correctos, tal cual su nombre completo como su domicilio, donde le pueden hacer las citaciones correspondientes para que acuda a la representación social a la práctica de dicha entrevista. De lo cual advertimos que hay los elementos viables para obtener con mayor prontitud los datos enunciados por la representación social como faltantes para complementar la investigación de referencia, por lo cual esta defensa propone el plazo de cierre para la representación social de 3 semanas, contados a partir de esta fecha, para efecto de que reúna los datos correspondientes, viendo que son totalmente viables y al alcance de la representación social. Es cuanto. Gracias. Escuchadas las partes, se declara cerrado el debate y se procede a resolver. En atención a las manifestaciones del Ministerio Público, en donde refiere que el tiempo que solicita de 2 meses para la investigación complementaria, refiere que necesita realizar un dictamen del objeto faltante consistente en un reloj, dictamen de criminalística de campo, una evaluación de daños sobre los vehículo, la entrevista de señor Enoc, dictamen de psicología a las víctimas y dictamen criminológico del hoy imputado. Por su parte, la defensa refiere que pues casi todos estos dictámenes están al alcance del Ministerio Público por ser peritos que se encuentran bajo su mando. En base a lo anterior, esta autoridad considera oportuno otorgar un plazo complementario de investigación de 1 mes, contados a partir de día de hoy, 19 de diciembre del 2014, feneciendo el 19 de enero del 2015. Término que se considera prudente para la recopilación de los dictámenes y de las entrevistas. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría, copia del audio y video de la presente audiencia. Defensa. Copia del audio y video de la presente audiencia, señora, así como las resoluciones
que tiene que emitir por escrito por mandato constitucional. Bien, en base a la solicitud realizada por los intervinientes, con fundamento del artículo 8º constitucional, párrafo segundo, expídanse las copias que solicitan previo los trámites que tengan que realizar en la administración de este juzgado, y no habiendo nada que concluir en la presente audiencia, se da por terminada la misma. Solicito a los presentes ponerse de pie para despedir al juez. Termina grabación.